perder el capítulo 23. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los cuales han venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, lo que comentaba en su momento, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más, ya que están hablando, están cavilando los dirigentes, dicen, bueno, no podemos retenerlos más, no podemos privarnos de su libertad, pero lo que está haciendo nos perjudica. Entonces, ¿qué hacemos? Soltémosle, pero amenacemos. Vamos a amedrentar para que dejen de estar hablando por ahí falsedades, de decir que Cristo es el único que nosotros vamos a. Versículo 17. Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de ese nombre, y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto era lo que estaba pasando. Ellos habían recibido una amenaza. Vean, yo recibo una amenaza. Mi papá a mí me enseñó, cuando yo tenía como 14 o 15 años, mi papá a mí me enseñó a usar armas desde que estaba pequeño. Pero cuando usted le diga quieto, peligra su vida. Quieto. Que no le va a dar oportunidad de nada. Quieto. Seguramente usted habrá escuchado, o sea, mi papá me la enseñó desde que yo tenía 14 años. Y vea que sí me la atracaba. Mi esposa, ella se ríe. Porque vea que sí me la atracaba. Decía, de nada me sirve a mí tener todo el conocimiento de que quieto. Quieto. Pedro estaba en una situación de esa. Quieto. Juzgad ustedes. Si yo voy a obedecerlo a ustedes antes que a Dios. Vea, la valentía que tenía este hombre era de admirar. Es de admirar. Porque no cualquiera se para delante de alguien que lo está amenazando. Bueno, más adelante ustedes verán que esas amenazas pues se cumplieron y después los latigaron y terminaron muertos. Pero en ese momento Pedro dijo: no, yo voy a obedecer a Dios. Ahora sí, versículo 23. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y los ancianos les habían dicho. Vinieron a los suyos. Lo que comentaba Dios, venir a la iglesia. Vea, la iglesia debe ser un lugar en donde uno llegue y pueda con libertad contar estas cosas. Erika, lo que pasa es que me está pasando muy bien. Imagina, mira acá, la situación que tengo está ocurriendo esto. Mira, que yo pueda llegar tranquilamente a la iglesia y con confianza, porque esos son los míos. Esta iglesia fue donde Dios te colocó, son los tuyos. Cuando tú tengas una situación de amenaza, cuando te tengas una situación que te esté desestabilizando, créeme cuando yo te digo que aquí está la iglesia. Ayer tuvimos una reunión. Levanten la mano los hombres que estuvieron ayer en la reunión. Ayer tuvimos un tiempo poderoso. Chévere, yo me gozo que esta reunión salga. Porque además de una tertulia chévere y tal, se comparte bacano. En medio de la reunión, tocamos un tema y era la importancia de dos o más. Porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Y sí, en medio de la reunión nos calentamos, hablamos y unos levantan, otros bajan la voz. Pero lo importante de la unidad, cuando uno cae, el otro lo levanta. Como en el matrimonio, la pareja, cuando el uno cae, ahí está la ayuda idónea para levantar. Los compañeros, lo que estamos estudiando en el libro de pareja, el compañero es ese. Aquí en la iglesia funciona así. Por eso amen su iglesia. Y quise
empezar con eso, porque no es casualidad que Mile haya mencionado lo importante de la iglesia. La iglesia es muy importante. Ame a su iglesia, y cuando usted tenga esa dificultad, esa amenaza, vaya a los suyos y cuéntele. Cuéntele por las situaciones que está pasando, porque el Espíritu Santo le da esa confianza. No eche en menos o no tenga en poco la iglesia, jamás. Ore por su iglesia. Cuando tenga oportunidad en casa, en su tiempo, ore por su iglesia, porque ¿sabe qué? Esos son los suyos. A eso es donde usted va a ir cuando tenga las amenazas. Ellos fueron a los suyos y ahí estaba la iglesia, esperando. Escucharon todo. O sea, es más, no se comieron ni una sola palabra, le contaron todo lo que los principales le habían dicho. ¿Y qué hace la iglesia? Versículo 24. Habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Hay que orar. Hay momentos en donde no hay, ¿cómo le digo? O sea, hay momentos en donde la oración es imprescindible. No hay otro mecanismo. No hay otra solución. Esto hay que llevarlo delante del que todo lo puede. ¿Qué hizo la iglesia? Hay que orar. Eso a mí me da la confianza de poder llegarme sin titubeo donde la hermana Rochi, porque yo sé que apenas yo le cuente, Jorge, hay que orar. Vamos a levantar, y aquí hay tiempo de oración. ¿Quiénes se levantan a orar aquí en la iglesia los lunes? ¿Quiénes vienen? Levante la mano sin temor. Mire a su iglesia. Usted deje manos levantaditas. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos debemos ser? Pero hermano, la iglesia es... No voy a seguir hablando de la iglesia porque me voy a desviar. Pero es importante, hermano. Hay que tener esos espacios de oración. Yo sé que sin lugar a duda, y yo tengo mi esposa, y yo sé que mi esposa ora por mí, pero si yo me acerco donde Betty, mira, me está pasando esta situación, jóvenes, hay que orar. Este género sale como oración y ayuno, y ahí se levanta la iglesia a orar. Y eso es lo que uno espera de la congregación, que encuentren ese respaldo. Cuando yo llego desbaratado, con el alma hecha pedazos, todo fracturado, yo sé con confianza que llego a la iglesia, que en la iglesia voy a encontrar restauración, porque se va a levantar un frente de oración que las tinieblas no van a poder resistir. La iglesia es poderosa, y cuando toda la iglesia ora unida, vea, hermano, murallas caen, montañas se mueven. Y así lo dijo Papito Dios, y yo no creo. El poder de la oración. Todos, es decir, voy a leerlo otra vez. Dice, habiendo oído, alzaron unánimes. Es decir, no hubo uno que titubeó y diga, no, pero tú estás exagerando, Pedro. ¿De qué fue que te amenazaron? ¿De muerte? No, que te van a matar. No. Todos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, y esto es importante. Cuando usted ore al Padre, ore en este sentido: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Reconoce la iglesia, reconoce el poder y la autoridad que hay en su Dios, en el Dios que Él permite. Soberano eres sobre todas las cosas. Tú que hiciste la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Eso te incluye a ti, te incluye a mí. O sea, quiere decir que si hay alguien que está en control de Dios, soy yo y Él. Soberano Dios, tú que hiciste todo, dueño de todo, creador de todo, de los cielos, de la tierra
y de sus alrededores y de todo lo que en ella hay. Cuando usted reconoce eso, está estableciendo el reino de Dios aquí. Y le está diciendo: el que tiene el control eres tú, no hay otro. Si hay alguien que tiene poder, eres tú. ¿Por qué Pedro? Y me regreso otra vez al versículo 20, al versículo 4. ¿Por qué Pedro hablaba con esa tranquilidad? Cuando nosotros estamos expuestos tanto tiempo a los milagros y al poder, lo que salía del ministerio de Jesucristo, cuando ellos veían, porque ellos lo vieron, muy distinto a nosotros, que nosotros lo hemos escuchado y lo hemos estudiado y lo creemos porque lo dice la palabra. Pero ellos lo vieron. Y cuando tú estás constantemente y estás viendo, sabe que para esa persona, para ese Dios al que tú sirves, no hay nada imposible. El Señor lo puede todo. Eso era lo que le daba la confianza a Pedro, a Juan, a ti y a mí. Cuando nosotros duramos tanto tiempo expuestos, escúcheme bien, a la grandeza de Dios, hablarle a los hombres nos va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande y mucho más grande que cualquier hombre. ¿Sí? Entonces, cuando yo sé al Dios al que yo le sirvo y oro en ese sentido, soberano Señor, tú que eres el Dios de todo, hablarle a los hombres debe ser mucho más fácil. Sin embargo, nos da temor. Ahora bien, no lo tomemos tan a la ligera en el sentido de que cuando hay una amenaza, no es nada. Cuando lo llaman, por ejemplo, señores, vea, le estamos llamando aquí del Banco BBVA que hay un embargo en proceso y le vamos a quitar la casa, el carro, para que saque sus cosas mañana. Yo no sé, yo quedaría en shock en el acto. Soy creyente, soy cristiano, pero nosotros como seres humanos, por momenticos, queda uno así. Es una amenaza y es real. Mi esposa y mis hijas podemos quedar en la calle. Es real ante el ejemplo de la amenaza. Eso era lo que estaba sucediendo con Pedro también. Había una amenaza y era real. Pero ellos no se choquearon. No. Todo lo contrario. Llenos de valentía, fueron a lo suyo. Y los suyos los apoyan en oración. Sigue diciendo versículo 25. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo. Aquí lo que está sucediendo, la iglesia junta, se están acordando y digamos, bueno, están orando unánime, pero bueno, había uno que estaba dirigiendo la oración mientras los demás no seguían en oración, no que todos estaban diciendo, digamos, que la misma oración. Pero en medio de la oración, lo que están citando es la palabra. Es decir, lo que está sucediendo es algo que ya fue profetizado. Entonces, no nos dé temor cuando nosotros comencemos a escuchar guerras y rumores de guerra, porque ya está en la palabra. Más bien debemos regocijarnos porque quiere decir que está más cerca la segunda venida del Señor. Entonces, lo que está sucediendo ahí es que, es más, acompáñenme un momentico, Salmo capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice su Biblia? ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se conforman contra el Señor y contra su ungido.
Vean el versículo 25. Por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Vea. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Cristo. Lo que ellos están diciendo, lo que la iglesia, lo que la congregación está diciendo en medio de la oración, están citando la palabra. Señor, vea, lo que está sucediendo es profético. Eso ya tú lo dijiste y este es el cumplimiento. Por tal motivo nosotros ahora creemos que lo que está sucediendo es parte de tu plan divino. Amén. Y por eso la iglesia no se amedrenta. En estos momentos, si tú estás viviendo una situación difícil, no sé si de pronto estás pasando por una situación difícil, pero si lo estás pasando, créeme que todo está en el control de Dios cuando tú oras en ese sentido. Señor Todopoderoso, tú que creaste todo. Amén. La iglesia no se amedrenta. La iglesia supo inmediatamente el cumplimiento de una palabra profética y oraron en ese sentido. Señor Todopoderoso, creador de tu Señor soberano. Sigue diciendo, verso 26, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, el ojo de Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predeterminado que sucediera. Es decir, Señor, lo que está pasando, lo que Herodes le hizo a nuestro Señor Jesucristo, eso ya estaba escrito. Por tu santa mano ya estaba predestinado. Y quisiera hacer un paréntesis ahí, no confundamos la palabra que ya estaba predestinado como en el sentido de que Dios hace que nosotros pequemos para salvarnos, o que nosotros somos títeres de Dios, o que no. Predestinado era que en el plan divino del Señor hay un plan de salvación, aunque tú peques, aunque yo peque. ¿Soy un pecador? Sí, todos somos pecadores. Pero aún así, el amor de Dios, el plan divino de Dios, en ese plan estaba predestinado que el Cristo muriera y que muriera por manos de los religiosos. Eso es lo que estaba pasando y esa era la oración de la iglesia. La oración tenía toda la confianza en Cristo de la situación que estaban viviendo los apóstoles. Ellos en estos momentos están pasando por una situación, Señor, pero eso ya estaba escrito. La palabra, cuando tú citas la palabra te da confianza. Y la única manera que tú cites la palabra es que estés lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, de tu boca va a comenzar. Yo no sé si de pronto a usted le ha pasado, pero yo a veces estoy en medio de una situación y de repente ¡prum!, hay un versículo que viene a mi memoria y sale la palabra. Eso no es Jorge de Ávila el que no. Es el Espíritu Santo guiándolo. No temas, que no estoy contigo. ¿Cuántas veces la palabra dice no temas? Y de pronto en el momentico uno no se acuerda, pero llega la situación, no temas, que yo soy tu Dios. Gracias. Ahí está tu palabra. Esa palabra de Dios me da confianza y eso es lo que la iglesia, en medio de la oración, lleno tanto de valentía como de confianza. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada. ¿Y el plan qué? El plan sí. No vamos a obedecer al hombre. Nuestra obediencia está plena puesta en Dios. Así que si vienen las amenazas, pues bienvenida a las amenazas.
Ahí está el poder de la oración para repeler la amenaza. Y quizás de pronto en este momento de tu vida tú puedes estar pasando por una amenaza difícil. Un tema de salud, un tema de finanzas, un tema de familia, un tema, póngale el título a lo que esté viviendo. No lo sé, usted y yo lo saben. Pero crea cuando le digo que aquí hay una iglesia listo para escucharle y unánimes orar. Porque si hay algo que puede, es la oración. Señor, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían ya predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Esto es lo que yo voy a colocar en tus manos, Señor. Mira esta situación, mira esta salud, mira este divorcio, este cáncer, este tumor, este matrimonio, este hijo rebelde, no sé, pero coloca, Señor, mira sus amenazas. Y amenazas duro, porque en aquel entonces era literal que te vamos a decapitar y los decapitaban. Eso no es. Señor, mira sus amenazas. Vean, nosotros por naturaleza, nosotros como seres humanos vamos a querer salir ilesos ante cualquier situación de amenaza. Cualquier situación de riesgo, nosotros vamos a querer salir ilesos porque es nuestra naturaleza. Yo le voy a contar una anécdota, espero no demorarme 40 segundos. Yo tuve una situación algo compleja. Recientemente, no hace mucho, por alguna razón, nosotros salimos de Carcumbán y estábamos en un municipio cercano con mi familia. Y en ese momentito yo salí con mi hija a dar una vuelta. Estaba con toda mi familia y una sobrina que estaba diciendo. Salí con Cata y cuando regresé venía con unas bebidas y cuando regresé ya encontré una situación algo tensa. Entonces yo me acerco, miro y había un señor lanzando palabras amenazantes a mis chicas. Entonces yo le preguntaba a mi esposa, ¿qué pasó? Primero escuchar la versión de él. Mi esposa me contó lo que pasó. Cuando mi esposa me está contando, el señor se levanta embalantonado y entonces yo lo que hago es colocarme en la mitad para que no se acerque más a donde estaba Paola, yo quedarme en la mitad. Y yo le pregunté al señor, ahora dime tú, ¿qué pasa? Y entonces cuando él comienza a decir cosas, yo me acerco un poco más y le alcancé a ver las pupilas que la tenía. Ya sé qué está pasando, aquí no hay nada que hacer. Por más que yo quisiera hacerlo entrar en razón, y yo volteé a mirar con Cata, nos vamos. Caído, hija, nos vamos. Porque entre otras el Señor estaba con otros, allí había otros a Susana. Pero la situación es que en el momento que yo vi la amenaza, yo volteé y dije, estoy con mi familia, cualquier cosa, nos van aquí, no somos de aquí. Él expresaba eso, ustedes son unos extraños aquí, ustedes no son de aquí, yo tengo que estar. Eso es lo que él, entonces, pues, hasta razón tiene, no somos de aquí. Nos vamos, cogí a mi familia, la recogí y me vine. Y cuando yo venía, yo cogía ese timón. Porque en mi mente, yo quizás pude haber reaccionado de forma diferente. No sé si fue cobardía o si fue el simple hecho de que no le pase nada. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hace que tomes esa decisión. Amén. Cualquier cosa que yo hubiese hecho hubiese puesto en peligro no solo mi vida, sino la de mi familia. Entonces la valentía, la confianza, no solo es en ser guapo, porque si hubiese confundido ahí valentía con otra cosa, eso salió el viejo hombre, no estuviese echando el cuento quizás. Controlar las emociones. Entonces, a veces
la valentía se puede disfrazar de otra cosa. Porque valentía no es ser impulsivo, ser impetuoso, ser vigoroso. No. La valentía es para glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Yo le voy a pedir que me acompañe por un segundo y quiero ver el ejemplo de alguien que era muy valiente. Se llama prudencia. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven David en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. El Espíritu de Dios en ese momento toma la vida de David y lo llena de espíritu. En ese momento David se convierte en una persona valiente, una persona, digamos que prudente, una persona pues con confianza, una persona. Y nosotros conocemos los ejemplos de David cuando llegaba un león. Y ahora vamos a mirar el versículo, en el capítulo 17, el versículo 32 al 37. Y lo pongo en contexto. Cuando David llega, porque el padre le dice a David: ve, no sé nada de tus hermanos, llévale algo ahí de vianda para que coman, parafraseando, no textualmente dice así. Cuando David llega, se encuentra lo que había un paladín, Goliat, un hombre de guerra, retando al ejército del Dios viviente. Esa es la imagen que tiene David. Es decir, él no está retando al pueblo de Israel, al ejército, está retando a la tropa y a la fuerza de Israel, que es hijo del Dios viviente. Y eso es lo que a David, digamos que en ese momento, cuando fue ungido, la valentía de David se apodera de él. Y él dice: ¿cómo es posible que esté aquí el ejército de Dios amedrentado por ese incircunciso? David ahí no estaba siendo imprudente, porque David sabía a quién servía. David había estado expuesto a la presencia de Dios y conocía la grandeza de Dios, y él actúa conforme al que está detrás de él. El que está detrás mío es más grande que ese. No, señor, yo voy y peleo con él así. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo?, respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido de guerra toda la vida. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que la suelta, lo hiere. David no lo mata. David le dice: ya, te la quité, la recuperé, pero si el animal me ataca, ya no, me toca. Lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Un león o un oso. Y así es. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Y ya ustedes conocen la historia. Amén. David lo hace para glorificar el nombre de Dios, no porque yo voy a demostrar aquí que soy valiente. Eso pasa a un segundo plano. Lo importante aquí es que él no puede burlarse del ejército de Dios. Yo tengo que hacer respetar el nombre de Dios. Pero cuando usted está lleno de valentía, actúa de esa manera. Cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, su actuar y su poder va conforme a. Ahí no ven al hombre, ahí ven a lo que Dios puede hacer a través de ese hombre. Y usted está lleno del Espíritu Santo. Usted levantó la mano hace un momento. Entonces, ¿qué le impide actuar con valentía? ¿Qué le impide? Y sigue diciendo:
Mira tus amenazas y concede a tus siervos con todo de nuevo que hablen tu palabra. Señor, que a pesar de las amenazas, con todo de nuevo, ellos siguen hablando su palabra. Entonces ahora mi pregunta es, ¿no tenían de nuevo luego, ya ellos habían sido llenos? Nosotros el domingo pasado estudiamos eso, habían sido llenos del Espíritu Santo y tenían esa valentía y tenían esa confianza. La palabra de nuevo aquí, además de valentía, es hablar con berraquera, con franqueza, es decir, sin omitir ninguna palabra de Dios. Es decir, tenemos valentía, pero ahora mucho más. Vamos a hablar con franqueza, con certeza, todo, mejor dicho, nada me va a detener. Ese de nuevo lo que significa es eso. De nuevo no es sencillamente valentía, es valentía, pero valentía con coraje, valentía con voy para adelante, valentía con, no sé si de pronto me está entendiendo yo lo que yo quiero decir. Es una valentía mucho más allá de una simple valentía. Eso es el de nuevo, con pasión, con aguerrido, sin importar las amenazas. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado. Vea, la respuesta de Dios a veces es inmediata. La respuesta de Dios, usted quizás hoy me puede manifestar que ha estado orando por una situación y lleva meses orando por una situación y de pronto el Señor le ha respondido en meses o en 2 años que el Señor respondió. Pero hay veces en donde el Señor responde enseguida, de una. O sea, el Señor no, sin titubeo también. ¿Quién? No, de una. Amén. Mientras oraban, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vea, usted se va a enfrentar a situaciones en donde lo único que lo va a llevar a la victoria es la valentía que lo ha empoderado el Espíritu Santo. No hay de otro. No hay momento para flaquear ni para echar para atrás. No hay de otro. Mi esposa y yo esta mañana, ella se me acercó y me preguntó, mi amor, ¿y de qué va a tratar? Porque ella se inquieta, mi amor. No, mi amor, la palabra va a tratar de esto, así. Y nosotros, y ella se acordó de una que yo no me acordaba. Bien, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? Cuando ella estuvo embarazada de Carolina, ella venía con una situación con carga del primer embarazo. En el segundo embarazo, la médico viene y se le acerca. Bueno, la niña viene con un diagnóstico algo complicado, Down, viene con cualquier cantidad de... Yo considero de que si van a tomar la decisión, es mejor hacerlo ahora porque después, ahora yo no miramos. Doctora, ¿y de cuál decisión está hablando usted? Porque nosotros no, para interrumpir el embarazo. No. En ese momento, la valentía era necesario para decirle al médico, no sé, ahí está el cuerpo. Ahorita la vieron danzando aquí. Hay momentos en donde lo único, porque los médicos son los que saben, y uno dice, el médico es el que sabe. Médico, usted puede saber mucho, usted pudo haber estudiado mucho, y sí, gloria a Dios por la ciencia, porque la ciencia, pero el papito Dios al que nosotros servimos nos ha dicho otra cosa. Amén. Me da mucha pena. Ahí está. Ya ustedes la vieron. Y así puedo yo, como decía Miller hace un momento, ahorita incontables son las cosas de las que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa valentía. No hay de otra. Y lo único que puede cambiar
un sí por uno, un diagnóstico por otro, una situación por otra. Es la valentía y esa confianza en la palabra de Dios que tienes cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti. No. ¿Amén?